preguntaron varias veces, personalmente, y salió también en la prensa escrita y oral, ¿por qué China siempre lleva argentinos a su programa? A mí nunca se me había ocurrido pensar, porque nunca pensé que estaba cambiando de país cuando voy de la Argentina al Uruguay o viceversa. O sea que si hubiera llevado un chileno, un peruano y un mexicano, no me hubiera sorprendido la pregunta, pero me sorprendió porque yo nunca pensé que estaba llevando un extranjero a mi programa. Hace mucho tiempo en la Argentina me dieron un premio y era la primera vez que lo recibía una persona que no era argentina. Y cuando yo dije, agradezco mucho este premio, que sé que es la primera vez que se le da a un extranjero, el presidente del jurado del Fondo Nacional de las Artes me dijo, usted no es extranjera, usted es uruguaya. Yo viví siempre con esa idea en la cabeza, en los 20 años que vivo en la Argentina, que éramos lo mismo. Y cuando yo empecé en el programa pensé en personajes argentinos que por una u otra razón estaban vinculados a la realidad uruguaya y a los cuales yo tenía acceso, porque yo vivía del otro lado de esa avenida ancha que se llama Río de la Plata, que para mí es como la avenida Brasil, que está aquí enfrente de nosotros, o como la calle 21 de septiembre en la cual vivo. No tenía la sensación de que traía un extranjero, traía, como me dijeron a mí, usted no es extranjero, usted es uruguaya. Para mí Lupi no es extranjero, ni Susana Jiménez, esas son argentinos, son rioplatenses. Pero hoy, para darles el gusto, para que no me critiquen diciendo que traigo argentinos, les traigo un uruguayo, de lujo. Se llama Leandro Silva Delgado. De hablar de un tema que no es muy conocido ni muy frecuentado por la gente que charla en televisión. Es un tema nuevo. ¿Saben qué tema es? ¿Quieren saberlo? Esperen el próximo bloque. Algún uruguayo se pregunta en este momento, ¿quién será este señor barbudo que acompaña a China hoy? Eso no se lo preguntarían sin lugar a duda ninguno de los cientos de miles de americanos que leyeron el Architectural Digest, una de las revistas más prestigiosas de arquitectura que hay en Estados Unidos y que yo he leído, por cierto, en todos los países del mundo, donde se le dedica a este barbudo que usted no conoce, qué vergüenza, uruguayo, 5 páginas que después veremos. Ni tampoco los cientos de miles de franceses que leyeron El Decoration en Francia, o la versión en español de El Decoration, que también le dedica 5 páginas, o ya sin tener que ir tan lejos, los que leyeron hace poco El País, que tiene un enorme artículo que te dice un uruguayo es el creador de grandes jardines en España, Francia y Estados Unidos. Yo sé quién es Silva Delgado, no hace tanto tiempo. Hace poco en Madrid estuve en una reunión y hablando de Silva Delgado normalmente alguien me dijo, ¿tú lo conocés personalmente? Y yo dije, sí. Y noté en esa persona que yo estaba nombrándole un personaje, a un personaje que está ahora con nosotros, que nos va a contar por qué es personaje, cómo llegó a serlo y cómo empezó. Este es Leandro Silva Delgado. Tampoco van a asombrarse cuando nos vean los salteños, porque estamos con un gran salteño. Sos un gran salteño, Leandro, ¿no? Hombre, soy un salteño. Sos un fervoroso salteño. El otro día anunciaste tu viaje a Salto con una sonrisa muy especial. ¿Sos de familia salteña, nacido en Salto? Nací en Salto, de abuelo, de bisabuelo salteño. Es decir que, sí, viví hasta los 20 años en Salto y he vivido más años en Salto que en Montevideo, en fin. Conozco mejor Salto, Madrid y París que Montevideo, fíjate qué absurdo, ¿no? Leandro Silva Delgado es un paisajista. Y esta palabra a mí me intriga mucho. ¿Alguien puede tener vocación de paisajista, estudiar para ser paisajista, tener un diploma que dice Leandro Silva Delgado, paisajista? ¿Existe esa profesión como tal? De hecho, es una profesión que se viene desarrollando a partir del momento relativamente reciente. Te diría que es a partir un poco de la revolución industrial, un poco a partir de la guerra del 14, cuando el mundo empezó a estar sacudido por un crecimiento demográfico, por un paisaje urbano que se trastocaba. Es decir, hasta el fines del siglo XIX todo parecía que iba a seguir siendo siempre bastante normal y bastante igual. Las cosas no cambiaban demasiado. Las ciudades no cambiaban demasiado, las zonas industriales se mantenían apartadas y localizadas en ciertas áreas,
Y fue realmente un fenómeno de este siglo en el que todo empezó a salirse un poco de madre y a quedar un poco desorbitado. Entonces vino la respuesta de una profesión que normalmente tiene que fijar principios y metodologías para fijar crecimientos, desarrollos, acentuar zonas verdes, abrirse hacia un lado, abrir perspectivas, crear parques. Porque ¿qué áreas abarca? Por ejemplo, bueno, botánica, por supuesto. Cada vez se complica más. Ecología. Cada vez se complica más, porque antes se trataba de un señor que ponía plantas y casi se acabó y andaba con la regadera. Claro. Y ahora, con todo el tema de la planificación territorial ya a gran escala, la protección de las costas, los derrumbes ecológicos, parece evidente que el mundo del jardín, que había sido un mundo que estaba más o menos limitado a ciertas experiencias casi domésticas y personales, claro. Aún en el caso de Luis XIV, ¿sabes que Luis XIV era muy jardinero? Por ejemplo, era de las pocas actividades que se le conocieron. El rey en sí mismo incluso tiene un librito que es aconsejable leer y que se puede comprar en cualquier librería de París o de Nueva York, que es La forma de visitar Versalles, escrita por Luis XIV. O sea que esos maravillosos parques que uno ve hoy en día estaban regados por el propio rey. No es que estuviera regado por el propio rey. No, se ocupaba él, claro. Se ocupaba y paseaba con Lenotre, el jardinero, por el jardín. Y el libro es muy gracioso porque el libro te dice, por ejemplo, dónde hay que detenerse, mirar para la derecha, extasiarse con los juegos de agua, caminar un poco más, una cosa muy teatral. Participar de los juegos de los juegos de agua o del ballet, visitar los jardines de naranjos. Es decir, te va contando todo lo que hay que hacer. Era una cosa muy, por eso te digo, es una cosa muy encantadora. Entonces, poco a poco el jardín ha ido perdiendo, digamos, ese carácter que durante doméstico, muy alta burguesía en el siglo XIX. Antes ya le sabemos la historia, está más ligada a las casas reales, a los grandes jardines, etcétera. Pero el siglo XIX fue la eclosión de los grandes jardines de la buena burguesía inglesa, francesa, etcétera, que los has visto. Ahora, tú estudiaste concretamente tu carrera de paisajista en París. Yo estudié mi carrera de paisajista en París. Yo empecé a estudiar arquitectura aquí. Tuve la suerte de tener algunos maestros uruguayos fenomenales, unos arquitectos, entre otros un tío tuyo, Alberto Muñoz del Campo, que desde el primer momento, que además me conocía bien, me animó mucho. Nunca le pareció una cosa estrafalaria y rara, me estoy hablando hace 30 y pico de años. Y me animó mucho y me decía, tienes que aprender esto y tienes que ir acá y cuando vayas a Francia... ¿No me pareció raro que yo tuviera la vocación de paisajista y que yo insistiera en querer ser jardinero, digamos? Porque no era muy corriente hace 30 y pico de años hablar de la carrera de paisajista, entre otras cosas porque aquí no había posibilidad de hacer la carrera. Te diría que no es muy corriente ahora. No es corriente ahora, bueno, no había posibilidad de ir a ninguna, estaba Burle Marx en Río. Burle Marx se supone que es el gran paisajista latinoamericano, ¿no? Latinoamericano, que ha tenido una enorme importancia en todo el movimiento contemporáneo del paisaje. Yo quiero interrumpirte diciendo que yo estaba viviendo en Caracas hace años y llegó Burle Marx y vi en los diarios con grandes titulares, llega Burle Marx a Caracas. Y yo no sabía quién era y me daba vergüenza preguntar quién era ese personaje que llegaba. Pensé que era un pariente de Carlos Marx o de los hermanos Marx, qué sé yo. Y me dicen, es un paisajista brasilero y fue la llegada de un personaje que llegaba en ese momento a Caracas, que era exclusivamente eso que es Leandro hoy en día, un paisajista. Burle Marx llegó a Caracas cuando tú le diste para diseñar el Parque del Este, que es un parque muy importante de Caracas, y muy bonito, por cierto. Y efectivamente, Burle Marx ha centrado, si quieres, toda su actividad en renovar el diseño del jardín a partir de la utilización de plantas americanas y de plantas que nunca habían sido utilizadas en jardinería. Es decir, la paleta del jardín es una paleta muy restringida de los egipcios aquí, en las carreras siempre se han usado las mismas cosas. ¿Sí? Se enriqueció un poco con los viajes de los ingleses hacia el Extremo Oriente, pero la rosa, el clavel, la violeta, la azucena lo usaban los romanos. Siempre lo mismo. Siempre más o menos lo mismo. Y yo te diría que sí, que efectivamente en el siglo XIX hibridaciones y trabajos que se han hecho en jardinería y en horticultura han ampliado esa paleta. Pero Burle Marx se internó en la selva, en el Mato Grosso, en el Amazonas, y empezó a hurgar y a traer plantas y a cultivarlas en su propio vivero.
Y el utilizar plantas, algunas de las que nos rodean por aquí, entraron, digamos, en el juego comercial a partir de entonces, como todas las aráceas, los philodendron, los caladium, los anthurium. Son todas, la mayoría de esas plantas crecen maravillosamente bien en Brasil y hay una tremenda cantidad de variedades. Pero yo no quiero, perdóname que te interrumpa, sí, pero no quiero perder tu itinerario de vida. Cuando estás en Montevideo se asombra la gente de que quieres ser paisajista, algunos arquitectos te ayudan, uno de ellos es Muñoz del Campo, y tú insistís con tu idea fija de arquitectura y paisajismo. Insisto hasta que me doy cuenta que me tengo que ir. Tuve la ocasión, porque yo estaba haciendo también una carrera de pintor, en salones nacionales, bienales de San Pablo, etcétera, y eso me facilitó empezar a salir del Uruguay como pintor. Es decir, yo fui pintor antes que nada. Fui pintor y pintor de éxito. Yo a los 22 años estaba exponiendo en la Bienal de San Pablo. Y sí, yo hacía ruido como pintor a cierto nivel, digamos, es decir, era un pintor que prometía. Y eso me permitió empezar a salir, vincularme a ciertos movimientos internacionales y salir, digamos, de la cáscara concreta. ¿Eras pintor paisajista o no necesariamente? Un pintor completamente abstracto. ¿Abstracto? Sí. Hice primero paisaje, trabajé un poco ligado un poco a la escuela de Torres, a través de algunos discípulos, y después me lancé a la abstracción para volver de nuevo a la figuración más tarde. Puse en París, se puso en el Museo de Arte Moderno de París, yo tengo mi carrera de pintor. Pero el salir fuera se concretó, había dos o tres posibilidades. Una posibilidad era ir a estudiar a Berkeley, en California, que es una gran escuela. Esa a veces es tal vez una de las primeras grandes escuelas de paisajismo del mundo. El Landscape Department de Berkeley. Después había otra en Versalles, había otra en Alemania, en Inglaterra. Y yo obtuve una beca para ir a Versalles. ¿En Versalles mismo? En Versalles mismo, pero así, al lado del Chateau, ¿no? Al lado del jardín. Es decir, que todas las rabonas, las horas libres... Ibas al castillo de Versalles. Yo he visto Versalles bajo la nieve, con sol, con otoños fabulosos, con veranos, y pasé años ahí. Y esa escuela me permitió estudiar de una manera un poco sistemática, seguir una metodología de estudio, estudiar suelos, estudiar botánica, estudiar ecología. Realmente fue para mí muy, muy interesante estudiar diseño y estudiar historia del jardín. Ahora yo pienso, un pintor paisajista pinta un cuadro, imagina un paisaje, y pone una llanura, y pone cipreses, o pone plantas, y ya está. El paisajista que quiere que eso sea una realidad, tiene que tener un gran enemigo, que puede ser un colaborador, pero pienso que es un enemigo que es el tiempo. Tú tenés que esperar que esos árboles crezcan. ¿Es un amigo, es un aliado el tiempo, o es el obstáculo de un paisajista? Mira, China, el tiempo es el protagonista del jardín. Es el gran protagonista del jardín. Pero exige paciencia, tú tenés que esperar. Es el que manda todo, es el que rige la estética del jardín. Es el que ritma las estaciones, el cambio de las formas, la forma en que se consolidan aristas, ámbitos. Todo eso es el tiempo el que a mí me causa, te voy a contar una cosa que la cuento en un minuto. La impresión que tuve cuando volví después de muchos años a Salto y vi uno de mis primeros jardines, plantados, fíjate cómo, con muy poca ciencia, con mucha paciencia, sí, porque teníamos que regar en condiciones increíbles, porque era un sitio muy duro, en el medio del campo. Y un amigo mío, que tenía un gran entusiasmo por los jardines, un gran entusiasmo por mi vocación, dijo, lo que tenemos que hacer aquí es un parque, con conciencia, claro. ¿Parque eso, jardín? Vamos a hacer un parque, digo. Un parque, y si plantamos 2 hectáreas y pico de árbol. Y cuando regresé después de muchos años y me encontré con lo que había sucedido allí, lo que el tiempo había inventado o reinventado sobre mi intención, me quedé absolutamente asombrado, porque en muchos aspectos tiempo es tremendo, pero el tiempo también mejora, entre otras cosas, sobre todo tratándose de jardín, mejora las cosas, ¿no? Porque uno vincula el tiempo, como por ejemplo el famoso chiste del americano que le pregunta a un inglés qué maravilla es su césped, cómo se hace, es muy simple, se riega todos los días a la misma hora durante 600 años. Y uno vincula eso con lo que demora una planta en crecer. Apenas una hojita que crece
tú plantás un jardín, yo te puedo pedir un jardín maravilloso para dentro de un mes y tú me decís sí o no. ¿Tú crees en sacar un árbol de un lugar y llevarlo a otro? ¿Plantás la semilla o ya pones la planta? Yo te digo que en el jardín hay una cosa que es importantísimo, que es el usuario, el dueño, el que lo va a cuidar. Es como cuando tú regalas un gato a una persona que le gustan, que le gustan mucho, que no le gustan nada los gatos. El gato va a tener un destino muy diferente según donde caiga. O sea que la mano verde es importante. Yo te digo que con el jardín pasa algo muy parecido, Es decir, hay una evolución del jardín. Hay una especie de... hay una forma de acentuarse sus rasgos y sus aristas y sus cosas y de crecer entre una persona que lo observa. Eso que dice la gente, que hay que hablarle y todo eso. Lo que hay que hacer evidentemente es observar las plantas. Entonces, al observarlas vas constatando que ahí pasan cosas, que crecen, que están mejor, hay plantas más sedientas que otras, yo me he dado cuenta. Que piden agua, que otras que no piden nada. Entonces la observación de un jardín, el seguimiento que hace, ese seguimiento es una mezcla extraña de ternura, de afición, de ciencia y de intuición. Y de intuición probablemente. Existe la mano verde, la gente que sabe instintivamente que esa planta es sedienta y la otra no. ¿Sabes? Es interesante analizar. Por ejemplo, yo a mí, aquí en Uruguay en este momento, te diría que me quedo muy impresionado, no tanto con la alta jardinería, entre comillas, que se puede ver en ciertos sitios, en ciertos lugares, en ciertas playas de moda. Me quedo más impresionado con la jardinería de las viejas de pueblo y la jardinería de los rancheríos. A puro instinto. Son absolutamente prodigiosas las cosas que llegan a hacer, con un tarrito al lado del otro y medios encimados y con poca agua y regando en condiciones difíciles. Y ves cosas lindas. Pero hay como una estética propia, ¿sabes? Además donde se mezcla la menta y el toronjil con un limonero por ahí y algunas otras muy interesantes. La seguimos en un minuto. Ya nos estamos como aquerenciando en esta ciudad jardín, que nos ha abierto la puerta tan generosamente. Tenemos un refresquito porque es un poco de calor. Ustedes se perdieron el abrazo que se dieron al llegar Silva Delgado, porque no hay casualidades, sino causalidades, como dice la gente, ¿no? Y el dueño de ese lugar es salteño. Entonces estos dos salteños se dieron un abrazo o medio cuando llegamos aquí. Leandro, tú me dijiste algo muy simpático recién que me impresionó, de el instinto de algunas señoras que tú ves en algunos ranchitos, de gente de condición obviamente humilde, que tienen sin embargo gracia y un instinto, no sé, artístico para colocar sus plantitas en sus latitas. ¿Tú lo has visto acá concretamente eso? Mira, yo te diría que yo creo que esa es la gran jardinería del Uruguay. Es la decir, casera. Esa jardinería casera, media de rancherío, no de rancherío muy muy pobre, porque ya todos sabemos desgraciadamente cómo son, en qué condiciones viven gente muy modesta de este país. Pero hay un tipo, digamos, de casita pobre, incluso de ranchito, que está habitado desde hace años, en el que el diálogo se ha ido decantando, y la relación con el entorno, y la relación con las plantas, y las señoras, en este caso a veces viejas señoras de nuestro campo, de nuestro pueblo, las cuales he hablado, y con las cuales tengo una relación de toda mi vida, por otra parte, porque tú olvides que yo soy de pueblo, no soy de ciudad. He descubierto una relación de continuidad con el entorno, y eso es muy importante en jardinería, es decir, poder hablarle, y tienen una forma además curiosísima de referirse a las plantas, que a mí me divierte mucho cuando dicen que a ella no le gusta el lugar donde la puse, y ella está enojada, pero yo no la voy a cambiar todavía porque tengo que esperar la primavera para cambiarla para otro sitio, ¿no? Ella le dice a la planta. Ella está aquí porque la puse aquí, ella está enojada, o ella no le gusta este lugar, o ella quiere más agua. Qué lindo. Y hay francamente una relación con las plantas, un conocimiento de su evolución y todo, que es absolutamente entrañable y que da como resultado, una forma de jardín muy simple, muy elemental, muy pobretona, pero con una gracia y una armonía increíble, porque se lo saben muy bien. El paisaje es uno de los pocos lujos que se puede dar a la gente, que la gente quizás no sepa, que está al alcance de la mano más de lo que uno cree. Yo tengo un amigo que es un jubilado, un pensionado, que tiene una pensión mísera, y que cuando hablo con él siempre está con una cierta amargura y está ali caído, pero siempre que me cuenta que puede ver la puesta de sol entre unos árboles que dan a la ventana de donde él vive, ahí como ves que hay un momento del día en que el hombre es feliz, porque se acostumbró a admirar el paisajecito que le da la ventana de su dormitorio.
¿Tú sos consciente de lo que has hecho en tu casa de Segovia, de lo que ha hecho que el Architectural Digest te mande un periodista y te mande un fotógrafo y que la revista él haga lo mismo en tu enorme jardín de Segovia? ¿Tú tenés un diálogo con la planta, con el paisaje? Bueno, ¿Cómo llegaste a esa Segovia tan árida y tan difícil, este sudamericano que te habrás visto? Llegué con gripe. Llegué con gripe y me tuve que quedar la primera vez 15 días en la cama porque tenía muy poca plata y no quería hacer cosas raras de manera de no complicarme ni la vida ni la salud. Entonces lo que hice fue acostarme muy temprano, tomar la sopita caliente que me daba la dueña de la pensión, y estuve en Segovia mucho más de lo que está una persona, un turista normal. Sano, sin gripe. Y entonces empecé a hacer pequeños paseos de convaleciente por los alrededores y me metí en la cama. Y entonces fui conociendo Segovia después de una gripe, que yo sabes lo que es eso, pero es muy especial. Empezás como a recobrar la vida, a darte cuenta que aquello está muy bonito y que el sol calienta bien y que te vas sintiendo mejor cada día. Y así conocí Segovia. Cuando años después, varios años después, pasé por Segovia y teníamos ganas de comprar alguna cosa fuera de Madrid, cuando estoy contando era antes de haber ido a París y todo eso. Cuando no tenías plata. Y cuando no tenías, no te creas que ya, más o menos como ahora. Pero menos plata y más problemas, sobre todo, y más inseguridades. Y entonces me di cuenta que alrededor de Madrid, uno de los sitios entrañables que tenían alguna significación para mí, si quería comprarme alguna cosa, algún retiro, alguna casa así para tener mi jardín y para tener mi jardín experimental, que me importaba mucho como paisajista, tener un lugar donde poder plantar, observar, comparar. Eso en Madrid no tenía lugar para hacer eso. Entonces pareció que el sitio era Segovia. No era ni Toledo, ni Ávila, ni Aranjuez, sino que era Segovia, que era para mí una ciudad con historia y con recuerdos y con nostalgia, ¿no? Pero ¿por qué hablan con tanto, dicen todas las revistas, hacen hincapié en el asombro de los segovianos cuando vieron este uruguayo, que a lo mejor no saben ni dónde quedaba Uruguay, esos campesinos segovianos, que elegía su lugar que es tan o árido o muy frío en invierno especialmente, o muy caluroso en verano, muy poco adecuado para tus planes de jardinería? Los segovianos, la gente que me rodeaba, que además nos llaman a Julia, a mí nos llaman los uruguayos de Madrid. Estos son los uruguayos de Madrid. Sí. Se asombraron mucho de mi proyecto de plantar y de rastrillar y de perder tiempo con plantas que ellos no entendían muy bien qué mecanismo y qué interés podían tener. El segoviano, el castellano en general te pregunta, ¿y esto qué da? ¿Esta planta qué da? Naturalmente te ponen figurillas cuando tienes que explicarle lo que da un ciprés, claro. Te puedes decir que da sombra, que en Castilla ya es bastante. Porque yo no sé, el metro cuadrado de sombra, si se pudiera vender realmente, y pudiera valorar, a ver cuánto habría que cobrar el metro de sombra en tierras castellanas, que como tú sabes son tremendas, tórridas en verano, ¿no? Y el asombro también era porque efectivamente hace mucho frío en invierno. Hay temporadas con mucha nieve, llueve y hace frío, y hay unas noches serenas, heladas, donde el termómetro baja a 16, 20 grados bajo cero. Es fundamental en la planta saber que el frío las destruye, que el calor las destruye, me imagino. Es lo primero, ¿no? Y la vegetación que tú puedes plantar en Segovia es una vegetación muy especial, que está condicionada por estos, que tiene que saber soportar todo esto, tiene que saber hacer esas piruetas ante la vida. La nieve y aguantar los 40 grados. Y te diría que para mí ha sido una experiencia absolutamente extraordinaria, porque he podido ver en qué medida aún en un sitio ingrato, duro, es posible encontrar filones, es decir, donde puedes desarrollar una jardinería con una intencionalidad, con una estética. Por ejemplo, florecen de golpe los árboles frutales, pero que es una sombra, ¿no? Los perales, los ciruelos, se pone todo en flor de una semana para otra. Y la planta vieja que tú descubriste recorriendo, que comenta la revista, que me impresionó mucho, que buscabas qué podía haber de plantas en esa Segovia, buscando viejos grabados en los museos. Porque no existe un registro de eso. No existe. Y lo que sí existe, sin embargo, además de los viejos grabados y de la pintura, lo que existe, que son muy interesantes, son los viejos conventos y los viejos claustros. Yo encontré un rosal en un monasterio del Cister, en Segovia,
Un monasterio curiosísimo que ni la Revolución Francesa, ni los cambios políticos, ni nada han conseguido trastocar. Y había ahí un rosal que la madre abadesa me dijo, cuando le pregunté de dónde venía ese rosal, y me dice, mire, que sepamos nosotros, estos rosales están en el convento por lo menos desde el siglo XI. Entonces digo, desde el siglo XI. Entonces descubrí que es una rosa centifolia, que es una rosa, esa que además me llevé un esqueje y lo planté en mi jardín y ahora tengo varios, y que es una rosa que probablemente vino con las cruzadas desde Siria. ¿Desde Siria? Es decir, que vino de Medio Oriente con una de las cruzadas y así entró en el mundo cristiano europeo y así se metió en el convento y así está en ese claustro desde el siglo XI. Y así llegó al uruguayo de Madrid, con el cual seguimos charlando en un minuto. Qué maravilla. Tenemos poco tiempo, Leandro Corror, ¿cómo se nos va? Pero yo quiero que tú hables de este jardín botánico de Madrid que te dieron para que embellecieras o algo, no sé, que lo rehicieras, que lo rearmaras en el año que es 1977. Eso tiene que haber sido en tu carrera un espaldarazo fenomenal, ¿no? Porque es el Real Jardín, se llama Real Jardín Botánico, ¿no? Es el Real Jardín Botánico de Madrid. ¿Y cómo te cayó? ¿Por concurso o directamente? Ese jardín venía con una historia complicadísima, una historia bastante negra, de mala conservación, de destrucción, de dejadez, provocada entre otras cosas porque había un proyecto, poco en el aire, pero un proyecto que funcionaba, de hacer otro gran jardín botánico muy importante de muchísimas hectáreas fuera del centro de Madrid. Entonces se justificaba mal hablar de este jardín, es decir, se le había dejado de lado como cosa ya perdida y pasada. Y en realidad se trataba de un jardín botánico hecho bajo el reinado de Carlos III, un poco con la intencionalidad de exponer todas las plantas del Nuevo Mundo, y fue un jardín que hizo mucho ruido en Europa en un momento de la enciclopedia, de la ilustración y todo aquello, de la influencia francesa de los Borbones en España, y que fue un momento en que España tuvo un lugar científico destacado dentro de la botánica a nivel europeo. Es decir, que es un jardín que tiene una historia mucha larga. historia y tiene un trasfondo importante para tener en cuenta. Y resulta que este jardín, por distintas razones que te digo, fue perdiendo gracia, no estaba bien cuidado. No estaba abierto al público. Se cerró. Ah, llegó a cerrarse. Llegó a cerrarse por imposible, por lo mal que estaba. Se podó mal. Vinieron unos asesores que en determinado momento, unos asesores ingleses que aconsejaron un tipo de poda, no fue bien interpretado el asesoramiento que se hizo y el jardín se iba hundiendo en medio de polémicas. Y un día me pidieron a mí un estudio, una especie de rapport, que dijera lo que pensaba de lo que se estaba haciendo, y así entré en vinculación con el jardín, y realmente el estado del jardín era desastroso porque además se habían hecho actuaciones y una de ellas había una gran amenaza, fíjate, muy curiosa, que era la posible construcción de un enorme museo que se iba a dedicar totalmente a la obra de Goya en el medio del jardín, lo cual ya liquidaba el jardín, que no era demasiado grande, se convertía en un corredor verde alrededor del Museo Goya. Entonces yo empecé a tratar de salvar la batalla, primero teórica y a nivel periodístico, de que era un jardín creado por Carlos III. ¿Y qué decían de este uruguayo que se metía ahí? Estamos sorprendidísimos. Bueno, llegó a publicarse un titular, una vez yo no sé si en qué diario, en el Madrid, o en el diario 16, que recién había salido, decían, bueno, ahora después de todo lo que sucede con el jardín botánico hay un uruguayo que dice que lo va a arreglar. O sea, como el récord del horror. Entonces, ahora esto ya... Tiro de gracia. Pobre jardín es el tiro de gracia. Y efectivamente mi actuación en el jardín empezó lentamente a raíz de que yo aconsejé restaurar un trozo bastante pequeño con un poco de dinero que quedaba de un préstamo que le había hecho el ministerio acá. Entonces se restauró un trozo y en ese trozo descubrí varias cosas, entre otras que había fuentes enterradas que las saqué a luz, que había un trasfondo de diseño que era rescatable. Cuando ministros, secretarios, gente de gobierno, botánicos, vieron aquello y dijeron, qué bien, todo esto, y esto no se podría agrandar un poquitito. Y me dieron